Génesis 22, estudio versículo por versículo, la fe de Abraham y el sacrificio que señala al Mesías. Introducción. El estudio versículo por versículo de Génesis 22 es una exploración profunda y significativa de las Escrituras que nos muestra la fe de Abraham y su relación con el sacrificio de Cristo, presentando una poderosa prefiguración del mismo. A lo largo del estudio, se analizarán los paralelismos proféticos, las lecciones espirituales y las implicaciones teológicas de la historia del sacrificio de Isaac, que ha moldeado la comprensión de la fe y el sacrificio por milenios. El estudio se divide en varias secciones, incluyendo la exploración textual, el análisis teológico, la aplicación práctica y la reflexión espiritual, con el objetivo de transformar nuestro entendimiento y práctica de la fe. El contexto histórico y literario de Génesis 22 se sitúa aproximadamente en el año 1850 a.C., durante el período patriarcal, y se caracteriza por la práctica de sacrificios humanos en la cultura cananea y mesopotámica de la época. La prueba divina. La estructura del capítulo se divide en 4 secciones: la prueba divina, el viaje de fe, el sacrificio interrumpido y la promesa renovada, que narran la historia de Abraham y su hijo Isaac, y cómo Dios renueva y amplía su pacto con Abraham como resultado de su obediencia. La historia de Abraham es un recorrido de fe que comienza en Génesis 12, cuando recibe el llamado de Dios para dejar su tierra y su parentela, y se convierte en una gran nación, y culmina en Génesis 22, con la prueba divina y la promesa renovada. El estudio de Génesis 22 nos permite reflexionar sobre cómo este pasaje ilumina nuestra comprensión de Cristo y su obra redentora, y cómo podemos aplicar los principios espirituales de la historia de Abraham a nuestra vida cotidiana. La naturaleza de la prueba. A lo largo de su camino, Abraham enfrenta numerosas pruebas, como la hambruna en Canaán, el conflicto con Lot, la larga espera por un heredero y el doloroso episodio con Agar e Ismael, que refinan su carácter y profundizan su fe. Dios establece un pacto formal con Abraham, prometiéndole descendencia numerosa y la tierra de Canaán, y el nacimiento milagroso de Isaac en su vejez representa el cumplimiento parcial de estas promesas. En la expresión hebrea nisa se refiere a la prueba divina que busca revelar y fortalecer el carácter, y no implica tentar hacia el mal, sino más bien purificar y demostrar la autenticidad, como se prueba el oro en el fuego. La respuesta de Abraham aquí demuestra su disponibilidad completa para responder al llamado de Dios, y utiliza esta respuesta 3 veces en el capítulo: ante Dios, ante Isaac y ante el ángel. Las pruebas divinas tienen un propósito revelador, que es revelar al probado y a otros la verdadera naturaleza de su fe y carácter, y producen un proceso purificador que elimina impurezas y fortalece la confianza en Dios. Las pruebas también producen perseverancia, carácter y esperanza, desarrollando madurez espiritual y capacitándonos para mayores responsabilidades, y la fe probada se convierte en testimonio para generaciones futuras. La orden divina. La orden divina de sacrificar a Isaac es una prueba dolorosa y significativa para Abraham, que enfatiza la relación paternal y el vínculo afectivo que tiene con su hijo, y la progresión en las palabras divinas incrementa gradualmente la tensión emocional. El monte Moriah, donde Abraham es llamado a sacrificar a Isaac, tiene un significado etimológico que sugiere Yahvé o visión de Yahvé, y se ubica geográficamente en el actual monte del Templo en Jerusalén, aproximadamente a 80 kilómetros de Beerseba. En la secuencia de la orden divina resuena poderosamente con la descripción neotestamentaria de Jesús como el Hijo único de Dios, y el concepto de prueba divina se relaciona con la madurez espiritual y la confianza en Dios. El significado profético del lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac es importante, ya que siglos después se convertiría en el centro del culto israelita con la construcción del templo, y cerca de allí se realizaría el sacrificio definitivo de Cristo, cumpliendo la profética declaración de Abraham. El viaje de fe. En la obediencia inmediata de Abraham se demuestra en su acción de levantarse muy de mañana sin dilación y vacilación, y sin consultar con Sara o pedir aclaración a Dios, simplemente obedeció, preparando los elementos necesarios para el sacrificio, como cortar la leña, ensillar su asno y seleccionar a 2 jóvenes para que lo acompañen. El viaje de Abraham hacia el destino señalado por Dios duró 3 días, lo que permitió a Abraham procesar internamente su decisión y fortalecer su resolución, y también anticipa los 3 días de Jesús en el sepulcro antes de su resurrección, simbolizando completitud en las Escrituras. Durante estos 3 días, Isaac estaba figurativamente muerto en la mente de Abraham, quien había aceptado completamente la orden divina, y cuando recibe a Isaac de vuelta con vida, es como si lo hubiera recibido de entre los muertos, como indica Hebreos 11, 19.
En la visión física y espiritual de Abraham se refleja en su capacidad para ver con los ojos de la fe, percibiendo no solo el lugar del sacrificio, sino el propósito redentor que subyace en la prueba divina, y según la tradición judía, Abraham reconoció este lugar como espiritualmente significativo, posiblemente vislumbrando su futuro papel en el plan divino. En la instrucción de Abraham a los siervos de dejarlos atrás y la mención de la adoración como un acto de adoración, revelan su comprensión profunda del propósito divino, y su promesa de regreso, volveremos a vosotros, manifiesta su fe en la preservación divina. A pesar de que iba a ofrecer a Isaac en holocausto, creía que ambos regresarían juntos. En la fe de Abraham se encuentra en el poder de Dios para resucitar a los muertos, como se explica en Hebreos 11, 17 al 19, lo que resuelve la aparente contradicción de ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio, quien era el portador de las promesas divinas. En Hebreos 11, 17, se destaca la paradoja de ofrecer a Isaac, y en Hebreos 11, 18, se subraya la aparente contradicción de cómo podría cumplirse la promesa de descendencia a través de Isaac si éste era sacrificado. En la resolución de la paradoja se encuentra en Hebreos 11, 19, donde se explica que Abraham creía en el poder resurrecte de Dios, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. El cordero para el holocausto. El versículo 6 describe a Isaac llevando la leña para su propio sacrificio, lo que prefigura poderosamente a Cristo llevando su cruz hacia el Calvario, en un acto de sumisión voluntaria, y se refuerza considerando que la madera del sacrificio y la madera de la cruz comparten una misma función simbólica. En los elementos del sacrificio, como el fuego y el cuchillo, son tomados por Abraham, quien los porta como instrumentos del juicio, mientras que Isaac carga el altar sobre el cual se ejecutará ese juicio, creando una poderosa imagen. En los versículos 7 y 8, se describe el diálogo entre Abraham e Isaac, donde Isaac pregunta por el cordero para el holocausto, y Abraham responde que Dios se proveerá de cordero para el holocausto, lo que puede interpretarse como una evasiva para tranquilizar a Isaac o como una expresión de esperanza en una intervención divina. En la declaración de Abraham también puede interpretarse como una profecía inconsciente del plan redentor de Dios que se cumpliría en Cristo, el Cordero de Dios, y en un sentido inmediato, se cumpliría horas después cuando Dios proporcionaría un carnero como sustituto de Isaac. En la profecía de Abraham también anticipa el sistema de sacrificios que Dios establecería para Israel, donde los animales serían provistos como sacrificios por el pecado, y se refuerza la idea de que la fe de Abraham se encuentra en el poder de Dios para resucitar a los muertos y cumplir sus promesas. Cumplimiento mesiánico. Del video de Génesis 22 analiza el cumplimiento mesiánico en la historia de Abraham e Isaac, destacando como apunta hacia Cristo, el Cordero de Dios que Dios mismo proveería como sacrificio definitivo, como se menciona en Juan 1, 29. En la inspiración divina guía las palabras y acciones de Abraham, quien habla más proféticamente de lo que él mismo comprendía, ilustrando cómo el Espíritu puede guiar las palabras de los fieles más allá de su entendimiento consciente. En el versículo 9, Abraham realiza 4 acciones rituales en secuencia: construye el altar, dispone la leña, ata a Isaac y lo coloca sobre el altar, siguiendo meticulosamente el protocolo sacrificial, lo que representa el momento de verdad donde la fe abstracta se convierte en acción concreta. En la resistencia de Isaac no se menciona en el texto, sugiriendo su sumisión voluntaria al plan que su padre le había revelado, similar a la sumisión de Jesús, quien afirmó: «Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo», como se menciona en Juan 10, 18. En la edad aproximada de Isaac no se especifica en la Biblia, pero se sugiere que tenía suficiente edad y fuerza para cargar la leña montaña arriba, y algunas tradiciones judías sugieren que tenía más de 30 años. El paralelo entre Isaac y Cristo se destaca en la sumisión voluntaria de ambos, quien demostraron obediencia extrema a su Padre terrenal y celestial, respectivamente, y en la confianza absoluta en la bondad del Padre. El sacrificio interrumpido. En el versículo 10, el momento de máxima tensión se alcanza cuando Abraham extiende su mano para sacrificar a Isaac, destacando la deliberación consciente de este acto y la obediencia a Dios, y no un impulso emocional. En la intervención divina ocurre en el último instante posible, cuando todo estaba preparado y la intención de Abraham completamente demostrada, revelando la precisión del timín divino en nuestras pruebas, y se produce a través del ángel de Jehová, una figura que en muchos pasajes parece ser una manifestación del mismo Dios, como se menciona en los versículos 11 y 12. En la confirmación de la fe de Abraham se produce cuando Dios habla en primera persona y dice: «Ahora conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo,
lo que indica que la prueba ha cumplido su propósito y que Abraham valoraba a Dios por encima de sus más preciadas bendiciones. En la repetición del nombre Abraham, Abraham, indica urgencia y la importancia del momento, y es un patrón que Dios utiliza en momentos cruciales de revelación, como se ve en otros casos como Saulo, Saulo o Moisés, Moisés. La orden divina es clara y directa: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, lo que establece un precedente contra la práctica del sacrificio humano y muestra que la prueba ha cumplido su propósito. La prueba demuestra que la fe de Abraham había alcanzado su madurez plena, y que el temor a Dios mencionado no es miedo sino reverencia profunda y obediencia absoluta, lo que se confirma en la declaración divina: ahora conozco que temes a Dios. Jehová proveerá. En el versículo 13, se describe el descubrimiento providencial del carnero que Abraham encuentra trabado en un zarzal por sus cuernos, lo que subraya la naturaleza milagrosa de esta provisión y establece el principio teológico fundamental de la sustitución vicaria que encontraría su expresión suprema en el sacrificio de Cristo. En la tipología del sacrificio sustitutivo se desarrolla a través de la sustitución animal, el sistema levítico y el sacrificio de Cristo, donde Jesús se convierte en el sustituto definitivo, muriendo en lugar del pecador y cumpliendo perfectamente lo que los sacrificios animales solo podían prefigurar. El creyente recibe los beneficios de este sacrificio sustitutivo mediante la fe, apropiándose personalmente de la obra de Cristo, y Abraham llama al lugar Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá o más literalmente Jehová verá, conmemorando la experiencia transformadora de la provisión divina en el momento de mayor necesidad. Del nombre Jehová Jireh refleja cómo Abraham integró este encuentro con Dios en su comprensión de quién es Dios y cómo actúa, y es un testimonio de una experiencia personal de fe que muestra la provisión divina en la vida de Abraham. En la experiencia de Abraham en el monte Moriah, donde ofreció a su hijo Isaac como sacrificio, generó un proverbio que dice: en el monte de Jehová será provisto, el cual se convirtió en una fuente de consuelo y fortalecimiento de la fe para el pueblo, recordándoles la fidelidad de Dios en los momentos críticos. El monte Moriah, donde Abraham ofreció a Isaac, está geográficamente conectado con el Calvario, donde Cristo fue crucificado, lo que crea una conexión entre ambos sacrificios y muestra cómo Dios proveyó un carnero para Abraham, y de manera más grande, proveyó a su propio Hijo como sacrificio por la humanidad. En la muerte de Cristo representó la provisión definitiva de Dios para la necesidad humana más profunda, que es la reconciliación con Él a través del perdón de los pecados, y Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que es el cumplimiento definitivo de lo que el carnero de Abraham solo podía prefigurar. La promesa renovada. Después de que Abraham superó la prueba, Dios renueva su pacto con él, confirmándolo con un juramento solemne: por mí mismo he jurado, lo que indica la extraordinaria solemnidad y firmeza de esta promesa renovada, y la obediencia extrema de Abraham se convierte en la base para esta confirmación especial del pacto. En la naturaleza del juramento de Dios se explica en Hebreos 6, 13 al 18, donde se dice que Dios juró por sí mismo porque no hay nadie mayor por quien jurar, y lo hizo para mostrar la inmutabilidad de su consejo y dar una fuerte consolación a los herederos de la promesa, y las promesas ahora incluyen bendecirte bendeciré y multiplicar multiplicaré, lo que intensifica la certeza y magnitud de la bendición prometida. En la promesa culmina con: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, que según Gálatas 3, 16 se refiere específicamente a Cristo, revelando la dimensión mesiánica y universal del pacto, y después de esta experiencia espiritual tan extraordinaria, Abraham vuelve a su vida cotidiana en Berseba, reflejando un patrón de alternancia entre momentos cumbre de revelación y periodos de vida ordinaria que es típico de la experiencia espiritual en las Escrituras. Similitudes entre Isaac y Cristo. En el video de Génesis 22 analiza la fe de Abraham y el sacrificio de su hijo Isaac, destacando las similitudes entre Isaac y Cristo, como hijo único amado, obediencia al Padre, llevando la madera o cruz, siendo ofrecido en sacrificio y resurrección. En la correspondencia tipológica entre Isaac y Cristo es una de las más ricas y detalladas del Antiguo Testamento, y estas similitudes no son coincidencias sino parte del diseño divino para prefigurar a Cristo a través de la historia de Israel. El nacimiento milagroso de Isaac, quien nació de Sara, una mujer estéril, y el nacimiento milagroso de Jesús, quien nació de una virgen, María, a través de la concepción sobrenatural por el Espíritu Santo, demuestran el poder de Dios para intervenir en lo imposible y su fidelidad para cumplir sus promesas a pesar de los obstáculos naturales. En la decisión de Abraham de ofrecer a su hijo amado en obediencia a Dios, y la entrega de Isaac,
quien llevó a su hijo al monte designado y estuvo a punto de completar el sacrificio, demostrando su disposición total a obedecer el mandato divino, son paralelas a la decisión de Dios Padre de entregar a su propio Hijo por todos nosotros. En la sumisión voluntaria de Isaac al sacrificio, quien debió cooperar con su padre para ser atado al altar y demostró su propia fe y obediencia, es similar a la perfecta sumisión de Cristo, quien se sometió voluntariamente a la cruz y expresó su sumisión en su oración en Getsemaní. En la resurrección figurada de Isaac, quien estaba muerto en la mente de Abraham desde el momento en que recibió la orden divina, es un patrón que se cumple de manera más profunda en la resurrección de Cristo, quien bebió la copa del sacrificio hasta el final y experimentó la muerte que Isaac solo enfrentó figurativamente. Durante los 3 días de viaje, Abraham consideraba a su hijo Isaac como perdido, habiendo aceptado completamente el mandato de Dios, lo que se confirma en Hebreos 11, 19, donde se afirma que Abraham recibió a Isaac de vuelta en sentido figurado de entre los muertos. En la resurrección figurada de Isaac anticipa la resurrección literal de Cristo al tercer día, lo que establece un paralelo entre ambos eventos, donde lo que fue una experiencia simbólica para Isaac fue una realidad histórica para Jesús. Abraham puede ser visto como un tipo de Dios Padre, ya que ambos aman profundamente a sus hijos, Isaac y Jesús, respectivamente, y están dispuestos a entregarlos por amor y obediencia, lo que hace que el sacrificio sea aún más significativo y costoso. En la disposición de Abraham a sacrificar a Isaac tenía un propósito divino mayor que él mismo no comprendía plenamente, al igual que el sacrificio de Cristo por parte del Padre, que tenía un propósito redentor que abarcaba a toda la humanidad. La iniciativa del sacrificio proviene del Padre en ambos casos, ya que Abraham toma la decisión de obedecer a Dios, y Dios Padre envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, según 1 Juan 4, 10. El monte Moriah, donde se llevó a cabo el sacrificio de Isaac, y el Gólgota, donde Cristo fue crucificado, están geográficamente cerca, lo que refuerza la conexión tipológica entre ambos eventos y sugiere un diseño divino. El sacrificio de Isaac y el sacrificio de Cristo están conectados a través del principio de sustitución, donde un animal inocente o Cristo mismo toman el lugar del humano, pagando con su vida para que el humano pueda vivir, lo que se expandió en el sistema sacrificial levítico y se cumplió de manera definitiva en la muerte de Cristo. El principio de sustitución revela el corazón del Evangelio, que es un intercambio donde Cristo toma nuestro lugar bajo el juicio para que nosotros podamos tomar su lugar en la justicia y vida, según Romanos 5, 8 y 2 Corintios 5, 21. Jehová Jireh. Finalmente, el nombre que Abraham dio al lugar, Jehová Jireh, significa Jehová ve, lo que implica que Dios ve las necesidades de su pueblo y actúa en consecuencia, lo que se refleja en la provisión divina que se llevó a cabo en el sacrificio de Isaac y se cumplió de manera definitiva en la muerte y resurrección de Cristo. La provisión divina en la historia de Abraham e Isaac demuestra la precisión del timín divino en sus intervenciones, ya que el carnero apareció en el momento crítico para reemplazar a Isaac como sacrificio, anticipando cómo Dios proveería el sacrificio definitivo en Cristo. La diferencia más significativa entre Isaac y Jesús es que Isaac fue perdonado en el último momento, mientras que Jesús bebió la copa del sacrificio hasta el final, experimentando la muerte real que Isaac solo enfrentó figurativamente, subrayando que los tipos del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento perfecto en Cristo. El sacrificio de Cristo fue específicamente diseñado para expiar el pecado y reconciliar a la humanidad con Dios, a diferencia del casi sacrificio de Isaac, que no tenía valor expiatorio, y Cristo se ofreció voluntariamente como sacrificio, participando activamente en el plan redentor divino desde la eternidad. Jesús es identificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por Juan el Bautista, conectando explícitamente a Cristo con la tradición sacrificial del Antiguo Testamento, y su sacrificio tiene valor infinito debido a su naturaleza divina, suficiente para cubrir los pecados de toda la humanidad a lo largo de toda la historia. Del episodio de Isaac funcionó como una sombra de los bienes venideros, educando al pueblo de Israel sobre principios sacrificiales fundamentales, y Cristo cumplió perfectamente lo que en Isaac solo estaba esbozado. Ilustrando el principio hermenéutico de la tipología bíblica, donde los acontecimientos del Antiguo Testamento prefiguran y anticipan las realidades del Nuevo. Aplicaciones espirituales. La fe de Abraham en Génesis 22 constituye el ejemplo supremo de confianza en Dios, caracterizada por la obediencia inmediata, la perseverancia durante la prueba, la confianza en el poder resurrecte de Dios y la disposición a entregar incluso lo más preciado, y se presenta como un modelo a seguir para los creyentes. La fe de Abraham en Génesis 22 es citada en Santiago 2, 21 al 23 como la culminación de su fe,
donde sus obras demostraron y perfeccionaron su fe, y este episodio es utilizado por el apóstol Pablo en Romanos 8:32 para ilustrar cómo Dios entregó a su propio Hijo por todos nosotros. El texto de Romanos 8:32 establece un paralelo entre la disposición de Dios a entregar a su Hijo y la prueba a la que Abraham fue sometido, donde se le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, y se destaca que mientras a Abraham se le impidió sacrificar a su hijo, Dios Padre llevó a término lo que Abraham solo comenzó, entregando efectivamente a su Hijo unigénito por nuestra salvación. En la referencia a Juan 3:16 muestra cómo el amor de Dios por el mundo se demostró al dar a su Hijo unigénito, y se establece un paralelo entre la disposición de Dios a entregar a su unigénito y la prueba de Abraham con su único, destacando que Dios completó lo que a Abraham se le permitió evitar, demostrando un amor infinitamente mayor. En términos de aplicaciones espirituales para nuestra fe, se destaca la importancia de valorar a Dios por encima de todos sus dones, entregarnos touteli a Él, confiar en el sacrificio sustitutivo de Cristo y demostrar nuestra fe en las pruebas que enfrentamos, que son oportunidades para el crecimiento espiritual y la madurez. En la obediencia verdadera, como la de Abraham, es inmediata, completa y costosa, y se basa en la confianza en el carácter de Dios y su fidelidad a sus promesas, más que en la comprensión total del propósito divino, y se nos exhorta a considerar las pruebas como sumo gozo porque producen paciencia y madurez espiritual. En la fidelidad y obediencia de Abraham resultaron en una renovación y ampliación del pacto con Dios, y de la misma manera, nuestra fidelidad en las pruebas conduce a mayores bendiciones espirituales y a una relación más profunda con Dios, como se menciona en Santiago 1:12. En la confianza la provisión divina es fundamental, como se ve en la historia de Abraham, donde Dios proveyó un carnero para sacrificar en lugar de su hijo Isaac, y esta provisión se refleja en la promesa de Pablo en Filipenses 4:19, que dice que mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En la Biblia nos recuerda constantemente que no debemos temer, confiando en que Dios proveerá en toda circunstancia, y en Cristo tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como se menciona en 2 Pedro 1:3, lo que representa la provisión definitiva que cumple y supera lo que el carnero representó para Abraham. El sacrificio de Cristo es el fundamento de la vida cristiana, y se puede ver en 4 aspectos: la glorificación futura de los creyentes, la transformación interna a través de la obra santificadora del Espíritu, la justificación legal basada en el sacrificio expiatorio, y el sacrificio redentor que hace posible nuestra vida espiritual. La fe de Abraham. En la fe de Abraham es un modelo para todos los creyentes, y se caracteriza por ser obediente, perseverante, esperanzada y madura, como se ve en su disposición a sacrificar a su hijo Isaac y en su declaración de que volveremos, lo que muestra una fe que espera en el poder de Dios incluso frente a circunstancias aparentemente imposibles. En la obediencia inmediata es fundamental, como se ve en la respuesta de Abraham al mandato divino, quien se levantó muy de mañana sin dilación, argumentación y negociación, y esta obediencia pronta y decidida minimiza las oportunidades para la duda y la racionalización, lo que a su vez conduce a beneficios espirituales. En la resolución espiritual se fortalece cuando valoramos la voluntad de Dios por encima de nuestras preferencias y comodidades, lo que conduce a un crecimiento espiritual acelerado y a una sensibilidad aumentada a la dirección divina. En la obediencia pronta a la palabra de Dios y al impulso del Espíritu Santo es fundamental para cultivar un hábito de receptividad a Dios, y se nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y si estamos dispuestos a entregar aquello que más amamos y Dios nos lo pide, como Abraham entregó a su hijo Isaac. En la confianza la provisión de Dios es esencial en momentos de prueba, y se nos pregunta si confiamos en que Dios proveerá en nuestros momentos de necesidad, y si hemos experimentado nuestra propia experiencia de Jehová Jireh en situaciones difíciles. El pacto con Abraham establece el marco para la historia redentora, y el sacrificio de Isaac y el carnero sustitutivo prefiguran el sacrificio vicario de Cristo, quien cumple perfectamente lo que Isaac y el carnero solo prefiguraban, como el Cordero de Dios definitivo que quita el pecado del mundo. A través del sacrificio de Cristo, la bendición prometida a Abraham alcanza a todas las familias de la tierra que responden con fe, y se nos invita a responder con una fe como la de Abraham, dispuestos a obedecer prontamente y a confiar en la provisión de Dios incluso en las circunstancias más difíciles. En la oración final y despedida expresa gratitud por la revelación del plan redentor de Dios a través de la historia de Abraham, y se pide ayuda para responder con fe y obediencia, y para que el estudio de la palabra de Dios produzca una transformación real que nos haga más semejantes a Cristo en nuestra disposición al sacrificio y la obediencia. Conclusión. Génesis 22 no solo nos habla del carácter probado de Abraham,
sino del corazón generoso y redentor de Dios. El relato trasciende el tiempo y se conecta directamente con el sacrificio de Cristo, mostrándonos que desde el principio, Dios había planeado nuestra redención. Isaac fue sustituido, pero Cristo no lo fue, Él murió en nuestro lugar, cumpliendo lo que solo estaba esbozado en el Antiguo Testamento. La fe de Abraham nos desafía a confiar en Dios aun cuando no vemos la salida, sabiendo que Él proveerá. 10 hechos clave de Génesis 22. 1. Una prueba divina sin precedentes. Dios ordena a Abraham ofrecer a su hijo Isaac en holocausto. Esto no fue una tentación al mal, sino una prueba para revelar su fe. Versículo 1. 2. La obediencia inmediata. Abraham se levantó temprano, preparó la leña y comenzó su viaje de 3 días hacia el monte Moría sin vacilación. Versículo 3. 3. Isaac, el hijo de la promesa. Isaac representa la esperanza cumplida de Abraham, y su entrega muestra que Abraham confiaba más en el dador que en el don recibido. Versículos 2 y 6. 4. El diálogo profético. Cuando Isaac pregunta por el cordero, Abraham responde, Dios se proveerá de cordero, una declaración que apunta al Mesías. Versículo 8. 5. Isaac, figura de Cristo. Isaac lleva la leña como Cristo llevó la cruz, es atado voluntariamente, prefigurando la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre. Versículo 9. 6. El sacrificio interrumpido. Justo antes de matar a su hijo, un ángel detiene a Abraham, revelando que la prueba ha sido superada y que Dios no desea sacrificios humanos. Versículos 10 al 12. 7. Jehová Jireh. Dios provee un carnero trabado por los cuernos, estableciendo el principio de sustitución que encontraría su cumplimiento en Jesús, el Cordero de Dios. Versículo 13. 8. La promesa renovada. Dios jura por sí mismo bendecir a Abraham y a su descendencia, y declara que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, aludiendo directamente a Cristo. Versículos 15 al 18, Gálatas 3, 16. 9. Tipología perfecta. Isaac y Jesús comparten detalles como ser hijos únicos, amados, obedientes, cargando el instrumento de su sacrificio y siendo ofrecidos en un mismo monte, Moría Gólgota. 10. Aplicación eterna. La fe de Abraham se convierte en un modelo de obediencia total, confianza absoluta en la provisión de Dios y esperanza en la resurrección, como lo afirma Hebreos 11, 17 al 19. 3 preguntas para meditar. 1. ¿Estoy dispuesto a confiar en Dios aun cuando no entiendo completamente su plan, como Abraham confió cuando le fue pedido lo más preciado? 2. ¿He experimentado personalmente a Jehová Jireh, el Dios que ve y provee en el momento justo, y cómo ha fortalecido mi fe esa experiencia? 3. ¿Qué cosas valoro más que a Dios y estaría dispuesto a entregarlas si Él me las pidiera, confiando en su fidelidad y provisión perfecta? Cierre final. Mañana nos espera una nueva jornada, pero hoy, detente a meditar. ¿Estoy caminando a la luz de su palabra? Suscríbete si aún no lo has hecho, comparte este video, y recuerda, todo se trata de Jesús, el Mesías prometido, el Cristo viviente, nuestra esperanza eterna. Proclamamos al Hijo de Dios, exaltamos su nombre, y llevamos su luz a las naciones. Si este mensaje te edificó, suscríbete para seguir conociendo más de Jesús, el Mesías, y su palabra viva.